Muy bien, vamos a iniciar brevemente. Estos son temas un tanto tranquilos, como es vesícula biliar. Bueno, la vesícula biliar, primero vamos a hablar de su función. La función de la vesícula biliar pues es concentrar y almacenar la bilis. Es como un reservorio, es un saco, una bolsa, como ustedes la quieran ver, que tiene forma de pera y en la cual se encarga simplemente de toda la bilis que es producida por el hígado. Pues en la vesícula biliar es para almacenarse, ahí se guarda, ahí se concentra. ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a absorber sodio, potasio y creo que bicarbonato o no recuerdo bien, cloro creo, se reabsorbe y con ello va agua. Entonces se hace más concentrada la porción que está en la luz. Entonces, la característica de la vesícula biliar pues es que tiene estos como que pliegues. Es una mucosa muy plegada. Entonces está formado de mucosa. La mucosa simplemente está formada por el epitelio y lámina propia. Carece de muscular de la mucosa, con su muscular propia, en la cual contiene capas muy gruesas de músculo, pero que están en forma helicoidal, o sea, no tienen una regularidad una distinción en cómo estén organizadas. Y una adventicia en su porción que está pegada al hígado, y una serosa en la porción que está pues despegada o en contacto con que no muestra ningún contacto. En este caso una adventicia con sus vasos sanguíneos, todo el tejido conectivo. Y vamos a empezar con las características de la mucosa. La mucosa tiene el epitelio. Vamos a hablar del epitelio. Entonces es un epitelio cilíndrico simple, con microvellosidades, obviamente con complejos de unión. ¿Por qué? Porque va a tener muchas bombas, o sea, va a tener muchas bombas que van a transportar sodio, potasio, de la luz hacia la célula por vía paracelular, y con ello, ya les mencioné, va agua, pero lo sigue el agua gracias a unos canales que se encuentran en las porciones apicales, que son los llamados canales acuoporinas, que son canales de agua literalmente. Entonces hacen este recorrido de la porción apical, se reabsorben sodio, potasio junto con el agua, e inmediatamente hay otras bombas de sodio en las porciones laterales. Entonces hace este recorrido de la porción apical hacia la porción lateral. Todo esto van estos iones que les mencioné, y aparte el agua. Entonces imaginen que va el agua desde la porción apical, porción lateral, y todo esto se va acumulando aquí. Se empieza a acumular, acumular, hasta que aumenta la presión y pasa hacia la región basal, y de aquí hacia los capilares, hacia la lámina propia, donde encuentran capilares, el tejido conectivo, y aquí se reabsorbe todo. Mientras acá pues se queda toda la concentración antes mencionada de la bilis, que ya lo vimos en el repaso de hígado, toda la concentración, todo lo que tiene, para todo eso excretarse para la bilis y para reabsorber, para facilitar la reabsorción de grasas. Y este es un ejemplo, esto es un epitelio ya activo en el sentido de todo lo que acabo de explicar. Aquí ya está activo. ¿Por qué? Como les mencioné, se reabsorbe aquí los iones junto con el agua. Aquí entre una célula y otra se va acumulando todo esto. O sea, aquí aumenta la presión hidrostática, la presión coloidosmótica. Entonces empieza a haber más agua entre las células. ¿Y qué hace? Pues empuja una célula con la otra. O sea, más bien separa una célula de la otra. ¿Por qué? Porque aquí ya está lleno. Entonces empuja la membrana celular hacia acá de una célula y la membrana celular de la otra. Y todas estas flechitas pues son las que te mencionan o te marcan el recorrido que realiza, en este caso el agua, los iones, y hacia el tejido conectivo para reabsorberte. Y es como se ven estas como separaciones que genera todo ese desplazamiento en la vesícula biliar. Bueno, entonces una característica también son todos los pliegues de mucosa que he mencionado. Y el epitelio como tal genera unas invaginaciones o unos pozos, por así decirlo. Imaginen que está el epitelio o la mucosa, genera como un pozo que incluso puede llegar hacia la porción de la muscular propia, hacia la muscular, y forma estos senos de Rokitansky-Askov, que no son más senos. Imaginen que son pozos. Imagínense que se hace un pozo muy plegado, se empieza a plegar, y pues por el plano de corte
pescó pues estas porciones, estas invaginaciones o estos senos así en porción como que transversal. Hagan de cuenta que hizo pozo, se fue así y al momento de dar el corte pues los ganchó transversalmente. Entonces la característica para que me logren identificar. Otra vez tienen muchos pliegues de mucosa, todas las glándulas, la muscular. Otra característica importante es que la secreción de la bilis mediante la contracción de la capa muscular es gracias a una hormona que es llamada la colecistocinina. La colecistocinina actúa directamente en la capa muscular. Ahí va a actuar, tienen las células musculares lisas receptores para esta hormona, que es la colecistocinina, que genera la contracción y literalmente exprime la vesícula para facilitar su secreción. A nivel del duodeno, del esfínter de Oddi, hace lo contrario. En lugar de realizar una contracción, realiza una relajación y el esfínter se abre y toda la secreción de la bilis pues se secreta hacia el duodeno, ¿verdad? Y obviamente con su denticia. Un acercamiento a lo que es a la mucosa, pues ya vemos que es el epitelio, un epitelio cilíndrico simple, y vean estas características distintivas, estos espacios aquí pálidos o más bien nada afín hacia la tinción, que se ve blanco. Esos son los espacios que les acabo de mencionar por toda la actividad que se encuentra en las células de reabsorción. También puede haber, miren, linfocitos intraepiteliales, vasos sanguíneos, células plasmáticas y demás. Aquí esto se ve un acercamiento mejor, miren, los linfocitos intraepiteliales, células plasmáticas o plasmocitos con su epitelio. Todo esto es la lámina propia. También en la lámina propia se encuentran unas glándulas mucosas, mucosecretoras. ¿Y cuál es la distinción? Vean, aquí está muy padre para que ustedes me logren distinguir entre el epitelio y la glándula, porque muchos se confunden. Acuérdense que ¿cómo se llaman? Los senos de Rokitansky-Askov son invaginaciones de la mucosa, son pozos que se generan del epitelio. Entonces, ¿por qué este no es un seno o de Rokitansky-Askov? Pues está muy padre aquí porque me pueden comparar el epitelio con la glándula propiamente. La glándula es una secreción mucosa. Vean los núcleos donde se encuentran, en las porciones basales. Se encuentra la porción basal en los núcleos, ¿vale? Obviamente esto es el tejido conectivo. Y vean la diferencia, es más afín del epitelio, pues es un epitelio cilíndrico muy notorio propiamente, porque con su núcleo el núcleo se encuentra en la porción basal, pero vean, es muy circular, es un núcleo circular, un núcleo redondo, vaya. Y obviamente la tinción es ¿cómo se dice? Es una tinción pareja, salvo si es una célula, salvo si está muy activa y se vean estos, a ver acá, estos surquitos que quedan por la actividad, pero nada más. O sea, hay mucha diferencia, vean. Todo esto está pálido, ¿por qué? Porque con la técnica histológica de rutina, pues todo esto se barre, todo el moco, y se ve así pálido. Y los núcleos en la región basal y aplanados, y acá estos están en la región basal, pero están circulares. Pasando con el páncreas, bueno, el páncreas lo vamos a ver más a fondo, pero también es una glándula similar al hígado en el sentido de que es una glándula endocrina como exócrina. Nos vamos a enfocar más aquí en este parcial, en este tema, en la función exócrina. Entonces, en la función exócrina, pues vamos a tener gracias a las células acinares y a las células centroacinares. Muchos me lo pueden confundir con parótida, pero la diferencia es que el páncreas no tiene un conducto estriado. O sea, no tiene un conducto estriado. En la parótida el conducto no se ven células centroacinares. O sea, no hay células centroacinares, no hay células... no hay, más bien, como lo quieran ver, no hay células que se originan en el centro del acino, o no hay conductos que se originan desde el centro del acino. Es como lo quieran ver. Pero para que me sepan diferenciar, que no hay células centroacinares, ¿vale? Hay células acinares, células centroacinares, y cada una tiene una diferente función, que se las voy a mencionar desde ahorita, y ahorita ya lo vemos a nivel histológico. Entonces, las células centroacinares secretan todas las enzimas pancreáticas propiamente, la secreción exócrina, todas las enzimas como la amilasa, amilasa, tripsina, quimiotripsina, ribonucleasas, adenyclasas, proteinasas, o sea, todas enzimas digestivas, habidas y por haber, son secretadas por las células acinares.
que ustedes las van a checar en su programa para que logren identificar. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Qué son estas? Peptidasas, proteolíticas, alfa-amilasas, lipasas, nucleasas, tripsina. Muy bien. Esas vienen en su programa, muy bien. Esas quiero que se claven en esas, pero que son secretadas por las células acinares. Y las células centroacinares solamente van a secretar una porción rica o una sustancia rica, o más bien bicarbonato. ¿Bicarbonato para qué? Toda esta secreción va hacia el duodeno. En el duodeno tenemos un pH alcalino. Entonces, gracias a estas células centroacinares, pues este pH alcalino se logra mantener. Aparte, gracias a las glándulas submucosas del duodeno, que son las glándulas de Brunner. Entonces ya tenemos como que dos ayudaditas ahí para que el pH se vuelva alcalino, o se eleve, gracias a estas células centroacinares y gracias a las glándulas de Brunner, de la submucosa del duodeno. O también llamadas, secretan lo que es una sustancia llamada urogastrona, factor de crecimiento epidermoide, etc. Entonces las células, ya les mencioné la función de las células acinares y las células centroacinares. Ahora, ¿cómo es que secretan su contenido? Bueno, gracias a dos hormonas que van a actuar a nivel de las células acinares, que es la colecistocinina. La colecistocinina, que tiene receptores, en las células acinares tienen receptores para la colecistocinina, que van a actuar en las células acinares para secretar todas estas enzimas antes mencionadas. También tiene receptores, pero no lo menciona en su libro, pero yo sí se los menciono. También tiene receptores para un neurotransmisor, que es la acetilcolina. Entonces también gracias a la acetilcolina estas células pues logran secretar su secreción, valga la redundancia. Y la célula centroacinar tiene receptores para otra hormona que es llamada la secretina. En la secretina tiene receptores las células centroacinares para secretar su sustancia rica en bicarbonato. Y obviamente todas estas hormonas pues están, ¿cómo se dice? Se secretan cuando la célula esté propiamente activa. Bueno, más bien postprandial, o sea, al acabar de ingerir, de comer, de ingerir alimentos. Aquí ya todo esto vamos a aplicarlo a nivel histológico. Entonces, como vamos a ver, una célula acinar con sus gránulos decimógeno. Todos esos granulitos que se ven son gránulos decimógeno, que nos indica una secreción proteinácea, una secreción serosa. E inmediatamente las células en el centroacinares, ¿ok? Entonces, recapitulando, todas las enzimas que va a secretar las células acinares van a ser gracias a la colecistocinina o CKK o CCK, otros la ponen así, etcétera, pero es colecistocinina. Y gracias a la secretina, que tienen receptores en las células centroacinares para secretar la sustancia rica en bicarbonato. Ese continúa inmediatamente como un conducto intercalar. Y de aquí ya llega un conducto intralobular, un conductillo intralobular con sus vasos sanguíneos, como todo adelante. Entonces ya lo mencionaba, ¿me lo pueden confundir con parótidos? Sí y no. A nivel panorámico está muy fácil distinguir un páncreas de parótida. ¿Por qué? Porque vamos a distinguir la función endocrina y exócrina a nivel panorámico, que ahorita lo vamos a ver. Y aquí, a este nivel, a un nivel más cercano, a mayor amplificación, pues no va a ser carente de un conducto estriado. Bueno, a microscopía electrónica vamos a ver todas las células acinares con sus gránulos decimógeno, obviamente mucho retículo endoplásmico rugoso, núcleo a la región basal, circular, vasos sanguíneos entre el intersticio, y las células centroacinares con muy poco citoplasma, aplanadas propiamente, o sea, alargadas y aplanadas, y se continúan con el conducto intercalar. Entonces todos estos receptores para secretina y estos receptores para la colecistocinina. Nuevamente, ¿dónde va su secreción? Y obviamente todas las células acinares, ya les mencioné, tienen su gránulo decimógeno. ¿Cómo sé que son decimógeno y no son lisosomas? Porque tienen una densidad uniforme. Los lisosomas tienen una densidad, diferentes densidades, los lisosomas. Y como no sé que no es un peroxisoma, por el cristal que se forma en el centro, que lo vemos en hígado. Obviamente, como toda célula secretora, tiene mucho retículo endoplásmico rugoso, muchas mitocondrias, aparato de Golgi que va a empaquetar todas las vesículas. Y célula con célula, estas flechas te marcan la división celular, pero para que observes esto. Tienen muchas uniones de oclusión. Y todo esto va hacia la luz
este caso del canal o el conducto intercalar. Eso era lo que les